En el paper de Einstein sobre la electrodinámica de cuerpos en movimiento, o también como se llama Zur Elektrodynamik bewegter Körper. en su título original, en el primer párrafo él parte hablando del problema de la transformación galileana y el electromagnetismo. Sucede que si tú tienes una carga dentro de un campo magnético y la carga se mueve con una velocidad, la velocidad es constante, por cierto, eh, esta carga sufrirá una fuerza que es la fuerza de Lorentz, que es B cruz B de forma vectorial. Pero si tú te subes encima de la carga, la relatividad dice que las leyes de la física deberían ser la misma si es que tú no estás acelerando. Es un observador inercial después de todo. Sin embargo, tú verías que esta carga sufre una fuerza fantasma que no viene de ningún lado, ya que la carga no tiene velocidad. También habla del otro ejemplo que es del experimento de Michelson-Morley, que en ese tiempo se pensaba que el éter estaba en todo el espacio y dentro de este éter se movía la luz. Entonces, ya que nosotros nos movíamos en una forma elíptica alrededor del Sol, nuestra velocidad cambiaba en distintos puntos de esta trayectoria. Por tanto, si la medimos en una parte de la elipse y en otra parte, tendríamos distintas velocidades. Al hacer las mediciones de la velocidad de luz en distintas direcciones, podríamos calcular cuál es la velocidad en que nos movimos en relación al éter. Sin embargo, esto salió horrible porque la velocidad de la luz la medimos como la misma para todas las direcciones. Entonces, en algún momento a alguien se le ocurrió, la velocidad de la luz es constante. Ahora entra la primera parte del paper, la definición de simultaneidad. Einstein comienza con el siguiente experimento. Téngase un observador estático y un observador en movimiento, moviéndose a velocidad v por el eje x positivo. Tenemos dos haces de luz, L1 y L2. En el primer instante, estos dos haces se activan a la vez. Por tanto, Bob verá que estos dos haces llegan al mismo tiempo hacia él, ya que la distancia entre Bob y L1 y Bob y L2 son idénticas. Sin embargo, para Al, ya que la luz que sale de acá intenta alcanzar a Bob, pero Bob se aleja con velocidad v, llegará un poco más tarde, mientras que la luz que sale de L2, ya que sale hacia acá, en dirección hacia Bob, pero Bob se mueve con velocidad v, por tanto la alcanza antes. El observador Al verá un cambio en esto, verá que no llegan a la vez, por tanto tenemos este problema. Y lo que sucede es que este problema lo podemos arreglar si es que cambiamos cómo medimos el espacio y cómo medimos el tiempo. Entonces, luego de este experimento mental quedamos con esta relación. Tenemos que el tiempo para que la luz L1 llegue a Bob, que está representado por esto, será la distancia dividido en la velocidad de la luz menos v. Y tenemos que el tiempo para que la segunda luz, L2, llegue hacia Bob, es la distancia dividido en la velocidad de la luz, c más v. Ahora, para Bob estos tiempos son idénticos. Entonces, claramente lo que tenemos en el denominador no es idéntico. Por tanto, tenemos dos opciones. Variar cómo Bob mide distancias o variar cómo Bob percibe el tiempo. Y de esta manera podemos ver que no hay un significado absoluto del concepto de qué es simultáneo, así como tampoco un significado absoluto de distancias. Luego comenzamos con la tercera parte del paper. Comencemos con relatividad galileana, con esta cosa que se ve medio borrosa. Tenemos dos frames de referencia. Tenemos una persona que está estática, cuyos ejes son x y z, y una persona que se va moviendo a velocidad v, x primado, y primado y z primado. Se van moviendo a lo largo del eje X, por tanto las coordenadas Y y Z para cualquier punto no van a cambiar. Ahora la persona estática dispara una bala y esta bala va con velocidad c. La velocidad de la bala que registra la persona que va moviéndose a velocidad v va a ser c menos v. Lo que siempre suelo recordar es un experimento que ponían en el History Channel, que es que tú tienes un tren que va a un 90% a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa ahora si alguien dentro del tren dispara un cohete que va al 20% de la velocidad de la luz? El cohete visto para alguien de afuera debería sumar su velocidad de esta misma forma y veríamos que va a un ciento y algo por ciento de la velocidad de la luz. Por tanto, vemos que tenemos un problema.
Ahora, una transformación de Galileo lo único que hace es mantener el tiempo constante. Una transformación de Lorentz cambia la nueva coordenada primada, pero también cambia el tiempo. Para aplicar ahora estas nuevas transformaciones, vamos a medir velocidades. En el frame de referencia estático tenemos una partícula que va a velocidad u. ¿Qué tal si ahora queremos medir la velocidad si estamos encima del frame de referencia que se mueve? Para obtener la velocidad, no hay mayor dificultad que hacer esta derivada. Para conseguir los diferenciales de x' y de t', basta con cambiar cada x y t por un diferencial de t y de x, y esto ya se volverá un diferencial de x'. Y se hace lo mismo acá. dt' es dt menos dxv partido en c cuadrado. Esto podemos aplicarlo en el experimento mental de que tenemos una nave viajando al 80% la velocidad de la luz. Esta nave va a disparar un proyectil que se moverá un 70% a la velocidad de la luz. Si es que nosotros estamos en la nave y vemos que se mueve a 70% a la velocidad de la luz, ¿no debería esto moverse a un 150% a la velocidad de la luz? Eso es lo que nos diría la relatividad galileana. Eso es lo que nos diría la transformación galileana, que es solamente sumar velocidades. Sin embargo, lo que en verdad sucede, obteniendo ya la expresión de velocidad y reemplazando de diferencial de x por dt por u, obteniendo la expresión para calcular la velocidad en un frame de referencia nuevo, primero tenemos que pensar en qué frame de referencia estático lo vamos a medir. Pues tenemos que pensar en la nave como algo estático y tenemos que pensar que nosotros nos movemos en la dirección contraria a la nave. Por tanto, b va a ser menos la velocidad de la nave, o sea, menos 0,8 c. U va a ser la velocidad que tenga este proyectil, que va a tener respecto al frame de referencia estático. Y así reemplazando estos valores, nosotros vamos a obtener que la velocidad estacionaria del proyectil, o sea, para alguien que está fuera de la nave que no se mueve 80% a la velocidad de la luz, va a ser 90. Ahora a lo importante, las leyes de Maxwell. Una pequeña introducción. Las leyes de Maxwell son 4. Tenemos la ley de Gauss, que indica que las fuentes del campo eléctrico son cargas eléctricas. Tenemos la inexistencia de monopolos, o sea, que no existe una única fuente que pueda crear campos magnéticos. La ley de Faraday, que es que el cambio del flujo magnético produce una corriente eléctrica. La última ley es que una diferencia en el flujo del campo eléctrico produce un campo magnético. Estos son 4 ecuaciones diferenciales, las cuales, usando técnicas de cálculo, podemos resolverlas como estos campos, los cuales no son más que el gradiente y la derivada espacial y el rotacional de unos potenciales. El rotacional y la gradiente no son más que derivadas. Ahora existe una forma compacta de escribir estos diferenciales, lo cual es que todos los diferenciales se pueden meter dentro de este operador y todos los potenciales dentro de este operador. Mu y nu no son más que lugares donde nosotros podemos poner x, y, z y t. Si por ejemplo en este operador diferencial metemos t, sacaríamos la diferencial en el tiempo. Si ahora por ejemplo metemos y, sacaríamos la derivada negativa, por cierto, en el eje y. Es importante que estos tengan estos signos de esta manera. Por ahora los signos no son importantes, vamos a hablar de ellos en otros videos. Luego podemos comprimir todos los potenciales dentro de acá. Si por ejemplo metemos A sub t, sacaríamos el potencial que es el que provoca el campo eléctrico. Si metemos X, sacaríamos A sub X y sacaríamos A sub Y y así sucesivamente. Ahora el campo eléctrico, la parte Z del campo eléctrico, podemos escribirla de esta forma. Como puedes ver son cosas equivalentes, así como la parte Z del campo magnético. Entonces de esa forma podemos escribir todos los campos. Ahora, esta parte, ¿qué pasa si nosotros ponemos, por ejemplo, t, a sub t, derivador sub t y a sub t? Tendríamos lo mismo y nos da 0. Lo que significa que para cualquier caso que nosotros repitamos, como xx, y zz y tt, nos van a dar 0. Y luego esta parte es que si nosotros escribimos xt, va a ser igual a menos f sub tx. Reescribiéndolo se vuelve claro. Ahora,
el operador diferencial y el potencial son solamente vectores muy específicos. Lo que nosotros vamos a hacer va a ser hacer una estructura general. Tenemos G mu nu y tenemos la misma multiplicación de los vectores igual que la forma de acá arriba. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser que ya que estos son cuadrivectores, o sea que tienen un componente temporal y tres espaciales, vamos a aplicarle una transformación de Lorentz a cada uno de esos componentes, asumiendo que nos movemos en el eje X. La transformación de Lorentz sería de esta forma. Aquí iría un sobre c cuadrado y en la parte del tiempo también. Sin embargo, lo escribimos con c es igual a 1 para compactificar un poco. Esto se llama unidades naturales. Luego comenzamos a hacer las transformaciones. Reemplazamos las cantidades primadas y llegamos a que g sub tx es igual a gtx. O sea que en el componente x del campo eléctrico no hay cambio. Continuando, este es el componente y del campo eléctrico y el componente z del campo eléctrico. Obtenemos las siguientes expresiones. Así continuando y reemplazando g por f, tenemos el siguiente caso. Luego, reescribiendo f como el campo eléctrico y magnético, tenemos las siguientes conversiones. Esta es la transformada de Lorentz aplicada a los campos eléctricos. Ahora a lo que vinimos al video. La invarianza es que los dos observadores medirán la misma fuerza. Tenemos el siguiente caso. Tenemos un campo eléctrico y tenemos un campo magnético. El campo magnético tiene dirección saliendo de la pantalla, z tongo, y tenemos el campo eléctrico que va a dirección hacia abajo, menos e, que es la magnitud del campo eléctrico, y tongo. Y este es nuestro sistema de referencia inercial. Ahora nosotros tenemos una carga que se mueve con velocidad v en el eje x y que tiene carga igual a 1. Luego, la fuerza de Lorentz será la siguiente, según el observador estático. Ahora, en el caso de que nosotros nos subamos con la carga mientras ésta se mueve, veríamos que no hay velocidad. Entonces este componente nos queda en cero. Y luego tenemos el campo eléctrico primado, que solamente hay un campo en I, por tanto hacemos la debida conversión y lo escribimos como los campos originales. Y así obtendríamos la fuerza de Lorentz en ese caso. Sin embargo, esta fuerza de Lorentz, en el caso primado y en el caso original, tienen que ser iguales para que esta invarianza sea una invarianza. Ahora, si nosotros igualamos las dos fuerzas, solamente quedaríamos con dos componentes distintos. Tendríamos que la carga es igual al factor gamma por la carga si nosotros nos estamos moviendo. Esto quiere decir que para que exista esta invarianza, la carga debe variar. Por tanto, podemos despejar cómo variará esa carga. Podemos reescribir por la densidad de carga, que es algo más general que hacer, o simplemente puedes seguir con Q. Entonces llegarías que la carga nueva es igual a la carga antigua dividida en el factor gamma. Y así tenemos la modificación que necesitamos aplicarle para que las leyes de Maxwell sean covariantes en una transformación de Lorentz.